La Cámara de Diputados de la provincia de Misiones tiene aprobada una ley de bioinsumos que apuntaba, y hablo en pasado, ahora lo explico, apuntaba a la prohibición del glifosato a partir del año 2025. ¿Sí? A partir del año 2025. Esa prohibición se prorrogó 5 años. De Así modo es. que se pateó, para seguir con la jerga futbolística, se pateó la pelota. Hay como un proceso de 5 años. Exactamente. Estamos en 2024, pues se pateó Bueno, 5 años, así es. hasta el año 2029. Exacto. En el medio de todo este proceso hubo una presentación judicial, una medida cautelar, un pedido de no innovar a la justicia, patrocinada por un abogado bastante conocido, Fernando Acosta, que representó a un grupo de personas que querían directamente, o sea, demandaron o pidieron esta cautelar contra el gobierno de la provincia y al mismo tiempo contra el SENASA, pidiendo una medida, digamos, un amparo, por decirlo así, para que todo el mundo pueda entender, no es lo mismo, pero es parecido, una especie de amparo para que no se aplique la ley finalmente en la provincia. El juez que tomó la decisión final, que fue de desestimar esta denuncia, es el juez Alejandro Galandat, juez federal de Oberá. Doctor Galandat, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, ¿cómo le va? Julieta y Gustavo aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, estoy para lo que deseen conocer sobre esta causa. Se trata de una medida cautelar autónoma, en principio iniciada por varios productores que consideraban que estaban siendo perjudicados por esta normativa provincial que establecía la obligatoriedad de utilizar bioinsumos y no poder utilizar el glifosato, ¿no? Normalmente es el anti, este producto químico, digamos, que permite eliminar las hierbas para evitar que perjudique la producción agropecuaria. Como para que todos podamos entender, y apelando a sus dotes casi de docente, que no lo es, pero bueno, Sí, lo soy, sí. también, bueno, genial, mejor todavía. ¿Con qué fundamentos? ¿Por qué usted desestimó esta presentación? ¿Por qué le dijo que usted no tiene nada que hacer acá en esto? Bien, en primer lugar, bueno, al tratarse de una medida cautelar autónoma, a pesar del nombre de medida cautelar, en realidad es una acción que busca tener una satisfacción en sí misma, es decir, no depende de una acción posterior que se pueda llegar a iniciar de manera principal, sino que se extingue o se agota en la propia resolución de esta medida. Y lo que buscaban era justamente algo que en este momento no tiene una actualidad, una vigencia. Ya incluso con anterioridad al inicio de la acción se había dictado este decreto que prorrogaba por 5 años la no prohibición todavía, no ingresaba aún Claro. en vigencia la prohibición del uso del glifosato. Entonces no existe un caso, nosotros los jueces federales tenemos, los jueces en general, por la Constitución, tenemos que expedirnos cuando hay un conflicto, cuando hay realmente una controversia y no por el mero hecho de responder a consultas, es decir, no tenemos esas atribuciones, Claro. como si, por ejemplo, la puede tener el Poder Ejecutivo. Se entiende. En muchos casos, por ejemplo, la FIP evacúa dudas. Nosotros sí o sí tenemos que resolver sobre un conflicto Claro, se concreto. En entiende. este caso, no había conflicto y esa fue una de las razones por las cuales Claro. rechazado, y también se analizó el peligro en la demora, porque estas medidas cautelares autónomas funcionan para situaciones de urgencia, Ah, en las cuales tiene que estar muy, muy claro la verosimilitud del derecho, es decir, que tiene que tener con mucha claridad el derecho que le asiste para pedir esta medida, excepcional y urgente, como les decía, ah, y también tiene que probarse el agravio o el perjuicio que le puede provocar, y claro. tiene que ser inmediata
prohibición, si hacerse lugar a esta medida para evitar Sí. un perjuicio irreparable, ¿no? Se entiende, Esa sería se la entiende. idea. Se entiende. Ahora, mientras lo escucho, no dejo de pensar, porque uno, bueno, de los productores, qué sé yo, puede entender que no tengan una interpretación correcta de la norma, de la ley. Pero no dejo de pensar en el abogado. Doctor, le pregunto, no sé si me lo puede responder. ¿Estamos hablando de una interpretación incorrecta, de una falta de conocimiento por parte de quien representaba y quien hizo esta presentación justamente? No podría opinar sobre el trabajo que ha hecho el abogado, digamos. Lo que puedo llegar a decir es que eh, es una cuestión, una materia que, como bien saben, es controvertida y en ese sentido existen seguramente muchas dudas sobre su aplicación en esta instancia y sobre los perjuicios que puede llegar a provocar. Hay una medida solicitada administrativamente al SENASA para que se expida respecto de la posibilidad del uso de estos bioinsumos o no, y también la polémica es aún mayor en cuanto al uso del glifosato, ¿no? Si es realmente tan nocivo y si puede ser reemplazado. Esas son las dos Claro. dudas enormes que hay. Y bueno, en ese sentido, ante la posibilidad de inminencia de entrada en vigencia de una norma de este estilo, pudo haberse creído eventualmente con la potestad de iniciar una medida para que la justicia se expida. Lo que sí creo que no fue bien interpretado la prórroga de esta Claro. entrada en vigencia y lo que se dice en la resolución. Claro. También les agradezco la posibilidad de explicar un poco la sentencia, que por ahí a veces es difícil el acceso al público y ustedes son los que permiten la transmisión. Es que durante estos 5 años pueden ocurrir muchísimas cosas y por eso se vuelve abstracto que la justicia se puede llegar a expedir. Se puede llegar a producir de que se modifique esta norma, ¿no? Claro. Antes incluso de entrar a vigencia, se deje sin efecto. Se puede producir lo contrario, que a nivel nacional se imponga la posibilidad de que se deje sin efecto el uso del Sí. glifosato, entre otras sin número de posibilidades que se puede llegar a dar. Por Claro. eso que Difícil se saber pida qué la va a pasar a justicia, futuro. Es como que que, se pida la justicia en este caso, en este Claro. momento, era claro, Entiende. doctor, es exacto. como que a usted le estaban pidiendo una medida urgente con una ley que no está en vigencia y que encima se prorrogó 5 años. Claro, sí. Bueno, la ley está, ¿no? Lo que se dijo por decreto que se prorroga durante 5 años Exacto. su entrada en vigencia y puede volver a prorrogarse, o sea, puede pasar muchas cosas. Eso Bien, es lo que Entiende. se dice, ¿no? bien. Clarísimo. Doctor, muy amable y gracias por estos minutos. No, por favor, estamos a disposición por cualquier cosa que se necesite. Gracias, saludos. Bien. Bueno, en exclusiva, acabamos de hablar con el juez. No es fácil hablar con un juez federal. Le agradecemos mucho al doctor Galandat. Que lo esta explique de manera tan predisposición. sencilla también, ¿no? Exactamente. Yo igual me quedo con la pregunta que le hacía, que obviamente él no va a opinar del trabajo de los abogados, no es su función. Pero de todas maneras me queda ¿hay un error de interpretación ahí? ¿Hay Mirá, un desconocimiento? yo escuché en los últimos días opiniones de gente que sabe y dicen, este tipo ha cometido errores, El abogado. el abogado, errores garrafales desde lo técnico, desde lo profesional, que son hasta imperdonables. O sea, un abogado no puede, porque esto no podía prosperar nunca, Mm, no podía prosperar nunca. Cuando vos pedís una cautelar, es cuando hay un daño inminente. Mirá, Real, me ya. están un haciendo hecho. una ruta que va a pasar dentro de una semana por mi casa. Exacto. Voy a perder mi casa. Por favor, juez, protéjame. Porque esto ya va a suceder. Porque esto va a suceder. Hay un daño Claro. inminente. Por eso el Acá- juez decía, acá- nosotros no somos como la FIP que los podemos Claro. asesorar. Yo tengo que emitir un fallo por algo que es concreto, digamos. Acá el gobierno acaba de prorrogar por 5 años la vigencia de una ley. O sea que por mínimo por 5 años acá no va a pasar absolutamente nada. 5 años en la Argentina es como... Y 5 años, como dice Galandat, son 5 siglos, digamos, ¿no? O sea, esto no podía prosperar nunca. Por eso, de verdad que este abogado está muy observado. Hay gente que dice, che, ¿qué le pasó? ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo hizo semejante papelón jurídico? Bien, hacemos una pausa. Dale.